Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Si recuerdas el último vídeo, hicimos unos accesorios de seguridad con ojos, ¿vale? Y yo te dije que para el ejemplo iba a hacer un cuerno de unicornio. Bien, pues como algunas personas me lo han pedido y me han preguntado si es posible hacer wefts rizados para que el pelo no sea liso, hoy te voy a enseñar cómo rizar la lana una vez que has hecho los wefts para que puedas ponerlo en tu muñeca. Y vamos a utilizar para ello nuestra muñequita unicornio, que como ves tiene un precioso pelo rizado, muy sencillo de hacer. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Mira estos bonitos wefts rizados para esta muñeca en proceso. Como necesito todavía más para el resto de la cabeza, voy a enseñarte cómo rizar los wefts de lana. Recuerda que puedes aprender cómo hacer wefts en mi canal. Tienes el enlace del vídeo en la cajita de descripción. Los wefts que se han hecho de esta forma son muy brillantes y suaves. Para estos en particular, yo he utilizado Nitty Pop de DMC. Es una lana acrílica 100% de alta calidad. Y el cambio de color de la Nitty Pop es muy divertido para este proyecto. Para poder rizar los wefts vas a necesitar un palo o varilla de madera resistente al calor. Toma un weft y sujétalo en el palo. Después enróllalo y sujétalo bien firme. Puedes utilizar un poco de cinta adhesiva, pero yo prefiero hacerlo con los dedos. A continuación, presiona bien con una plancha para el pelo fijada a 120 o 140 grados. Recuerda presionar bien todo el pelo, incluyendo las puntas. Pero por favor, si utilizas los dedos como yo, ten mucho cuidado. Si lo has hecho bien, el weft parecerá que se ha pegado a tu palo. Ahora desenróllalo y listo. Vamos a hacerlo otra vez. Puedes presionar únicamente con una de las placas de la plancha.
Y no olvides comprobar la etiqueta de tu lana para comprobar la temperatura máxima admitida. Puedes hacerlo con los wefts del tamaño que tú quieras. Si no lo has hecho bien o no te gusta el rizo, simplemente repite el proceso. Y por supuesto, puedes separar un weft en diferentes rizos. Haz tantos como necesites para tu muñeca. Una vez colocados en su sitio, el pelo se ve muy bonito. Y además tiene mucho volumen. Esta bonita muñeca unicornio ya está preparada para que la quieran. Espero que te haya gustado este vídeo para aprender a rizar wefts de lana. Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es realmente sencillo, es demasiado simple para el efecto tan bonito que luego podemos conseguir. Y si no recuerdas cómo hacer los wefts, recuerda que tienes el vídeo en mi canal para que puedas aprender a hacerlo, aunque ya te digo que también es muy fácil y no vas a tener mucha complicación. Solo necesitas un poco de paciencia. Si aún así te ha quedado alguna duda, déjamelo abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!